Jóvenes, buenas tardes. Empezamos nuestra clase el día de hoy. Ella nos toca todavía un tema general que viene a ser realidad lingüística. A ver, déjenme ver si puedo activar el chat para que estemos conectados, que no responda. Completo. Ya está, listo. Ya saben, cualquier consulta, prenden su audio o escriben en el chat y lo vamos a ir revisando para poder aclarar cualquier duda que surja en el camino. ¿Listo? Voy a intentar prender mi cámara para ver si podemos trabajar con la cámara y no pasa nada extraño. Que vamos a ver, sí, ya, listo. Bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema de realidad lingüística el día de hoy. Nos toca tratar de identificar un poco cuál es esta realidad que de alguna manera conocemos, ¿no? Y hay puntos específicos, ¿no? Y hay palabritas también claves que nos vienen frecuentemente. Por ejemplo, cuando nos hablan acerca de mm, qué viene a ser una persona monolingüe, bilingüe, multilingüe, y podemos identificarlo por estas denominaciones mono, bi o multi, ¿no? Que habla acerca de una, dos o más lenguas, ¿no? Entonces, a veces han venido preguntas en examen que nos habla acerca de si la mayoría somos monolingües, bilingües o multilingües, ¿no? Y a veces uno suele confundir porque se alude a justamente esta realidad lingüística. Entonces vamos a revisar un poquito estos datos, ¿no? Respecto a las lenguas que se hablan en el Perú, para tener un poquito más de conocimiento acerca de cuántas son las lenguas aproximadamente que se hablan, que existen, que están vigentes, por lo menos durante hasta el último censo que es en el 2021. Obviamente las cosas ya deben haber cambiado un poco, pero hasta ese punto y tratar de reconocer a qué se refiere con esa realidad lingüística que se muestra en nuestro territorio. ¿Listo? Bien, vamos a ir avanzando entonces un poquito más. Si observan ahí, tenemos este mapa del Perú, ¿no? Donde se visualizan diversas lenguas, ¿no? Que van desde la zona de Loreto, Madre de Dios, ¿no? Cayali, Cusco, Arequipa, Lima, ¿no? Y observamos que en todo nuestro territorio existen lenguas que predominan unos en cierta región más que en otros, sin duda. Observamos en la parte superior en Loreto que se concentra la mayor diversidad cultural. Entonces, observamos y reconocemos que las lenguas amazónicas son en mayor cantidad, ¿no? Son más numerosas que las lenguas andinas, ¿no? Y que las lenguas no amerindias que también se hablan en nuestro territorio. Entonces, a veces cuando nos dicen, ¿no? ¿Dónde se concentra la mayor diversidad lingüística? Podemos decirlo sin complicaciones, que es en la zona de la selva. En la zona de la selva vamos a encontrar la mayor cantidad y la mayor diversidad, ¿no? Sin embargo, a pesar de que es un territorio extenso y de que existe esta mayor diversidad lingüística, no son tantos los hablantes. Por ejemplo, si usted observa el mapa de Perú desde el punto de vista no político, sino de pronto geográfico, usted se va a dar cuenta de que la parte de la selva está llena de vegetación y está llena de ríos y afluentes. Entonces uno no puede vivir literalmente sobre el agua, aunque hay zonas donde sí lo hace, pero literalmente no. Ahora, los terrenos, cada vez que sube y baja, ¿no? Las precipitaciones, habrán zonas que se inundan y cuando no hay tantas precipitaciones, entonces sí se ve la superficie. ¿Y qué sucede con esas zonas? No son tan habitable, ¿no? Yo no puedo vivir en una casa donde a un día tiene 2 metros de alto y después en otros tiempos tiene 50 centímetros, ¿no? Entonces,
ahí vemos que hay zonas que no son habitables. Entonces, si bien es cierto, la selva tiene una gran extensión, no todo el terreno es firme, no es habitable por completo. Entonces, no hay gran cantidad de población en esas zonas. ¿Ok? Si estamos aquí, ¿no? Ya. Cualquier cosita, prenden su audio, no se preocupen o escriben, ¿ya? Bien, entonces vamos a reconocer acá que dice que Perú es un país plurilingüe, ¿no? ¿Y a qué responde esto de plurilingüe, que involucra varias lenguas? Tiene que ver en esa medida y en esa proporción con la cantidad de culturas. ¿Qué decimos cuando hablamos de un país plurilingüe? En realidad estamos hablando de un país pluricultural. Entonces, imagínense que si hablamos más de 40 lenguas, bueno, hace algunos 10, 20 años hablaban más de 50 lenguas, ¿no? Entonces en los últimos 10, 20 años se han extinguido por lo menos 10 lenguas. Cuando hablamos más de 40 lenguas, que pueden ser 48, 47, 46, estamos hablando de más de 40 culturas. ¿Qué involucra eso? Una cultura tiene diferentes características, ¿no? Diferentes manifestaciones. Una de ellas es la lengua. ¿Y qué involucra una cultura? Una cultura involucra una forma única, específica de ver el mundo. Entonces, cuando me hablan de pluricultural, me están hablando de diferentes formas de ver el mundo. Entonces, imagina, pues nosotros tenemos una forma de ver el mundo, digamos, somos en su mayoría occidentales, con creencias de tipo, puede ser religiosas, católicas, ¿no? Entre otras, claro que sí, pero sucede que tenemos una visión de ver el mundo, ¿no? Una visión. Pero si imaginamos que hay más de 40 formas de ver el mundo, más de 40 visiones, ¿no? Que se pueden tener, más de 40 cosmovisiones. La cosmovisión es esa, la forma de ver el mundo, cómo se concibe. Entonces nosotros no conocemos esas otras cosmovisiones. De pronto podemos conocer un poquito la cosmovisión andina, ¿no? Donde se rinde tributo pues a la naturaleza, ¿no? En específico podríamos hablar del sol, de la luna, de los cerros quizá, ¿no? Y a veces uno diría, pero rendirle culto al sol suena un poco extraño, a la luna, a los cerros, como diciendo, como sintiendo que no son seres, ¿no? Eh, de otra dimensión, sino de esta, ¿no? Entonces uno en visión occidental se ha acostumbrado a tener un Dios que va más allá, ¿no? Y entonces es otra forma de ver el mundo. Pero sí sabemos que existe esa cultura andina, sí sabemos que tienen un vínculo con la naturaleza estrecho, ¿no? Sí sabemos más o menos cuáles son sus deidades, ¿no? De pronto, si avanzamos un poco más a la zona de la selva, podemos entender que también ellos tienen otra forma de ver el mundo, ¿no? Otras deidades que van más allá del mundo físico también y que tienen que ver un poco más con el mundo espiritual, ¿no? Y entonces no sabemos por completo qué involucran estas más de 40 formas de ver el mundo. Una ventana hacia ello sería la lengua, ¿no? Una ventana a conocer ese otro mundo, esa otra forma de ver el mundo, sería la lengua, ¿no? Y las personas que son bilingües, multilingües, etcétera, tienen esa posibilidad de ver más de una forma de ver el mundo. En ese sentido, las personas que tienen dos lenguas o más tienen características de abstracción mental mucho mayor que un monolingüe, por ejemplo, ¿no? Eso está estudiado. Y entonces, imagínense que uno pueda tener dos formas de ver el mundo, tres formas de ver el mundo, conocer mucho acerca de estas otras visiones. Entonces, cuando hablamos de plurilingüe, si bien es cierto, estamos hablando de varias lenguas, ¿no? En realidad involucra mucho más que ello. Involucra que estamos frente eh, a un escenario
pluricultural. Ahora, dice que coexisten muchas lenguas, ¿no? Se reconocen como tal desde el año 93 con la ley de lenguas, claro que sí. Y además del español también son cooficiales, como lo vimos en la clase anterior, ¿sí? Dice que los hablantes son monolingües y bilingües, ¿no? Y hablamos de que mayoritariamente, ¿no? Mayoritariamente somos monolingües. ¿Por qué? Uno diría, pero somos multilingües, no somos bilingües. Si hacemos cuentas, ¿no? Si hacemos así cuentas, podríamos decir de que de la cantidad de peruanos, aproximadamente diremos pues 30, 32, 33 millones de los que se hablan. ¿Cuántos hablan lengua originaria? ¿Cuántos? De quechua, algo de 3 millones a 4, 3,5, más o menos. De aymara se habla de medio millón a 1 millón aproximado, ¿no? Y de todas las otras lenguas, que serían las lenguas amazónicas, ¿no? Entre otras, sería 300.000, 400.000, exagerando, ¿no? Y entonces si suman los 3,5 más el medio, son 4, más el medio de lenguas amazónicas son 4,5, exagerando, 5 millones, digamos, ¿no? A grandes rasgos, 5 millones. Pero en Perú somos más de 30 millones, 32, 33 aproximado. Si sacamos las cuentas así, a grosso modo, estaremos hablando cerca de, no sé, 27 millones de habitantes que hablan una lengua, que es el español. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nos hablan de predominantemente la población de Perú, ¿qué es? Monolingüe, bilingüe, multilingüe. Si bien es cierto, el Perú es pluricultural, si bien es cierto, en Perú existe el multilingüismo, si bien es cierto, en Perú existen diversas lenguas originarias, donde su gran diversidad está en la selva, sin duda, mayoritariamente somos monolingües. Eso tiene que quedar claro, porque a veces nos preguntan en examen y uno duda. Uno duda. ¿Por qué? Porque dice, no, es pluricultural, es multilingüe. Predominantemente somos eh, bilingües, quizás. No, no, porque los hablantes de lengua originaria no llegan a los 5.000. No llegan. Y entonces esos 27 millones, no llegan a 5 millones, perdón. Entonces esos 27 millones de habitantes que quedan en Perú hablan español, hablan castellano. Y entonces mayoritariamente somos monolingües en castellano, monolingües en español. Eso hay que tenerlo claro, porque a veces nos lo preguntan y uno tiende a dudar, ¿no? Tiende a dudar, se confunde. Pero tiene que tener en claro eso. En su salón, no sé, digamos, como una muestra, ¿no? En su salón de clase cuando estaba en el colegio, ¿no? De pronto un compañero suyo hablaba quechua, digamos, pero la gran mayoría hablaba español. Ahí tiene para muestra un botón, ¿cierto? Ahí podemos ver nuestro universo. Entonces, mayoritariamente, predominantemente, somos monolingües. Ahora, hay esta palabrita que siempre se manifiesta, ¿no? No ágrafos. Somos mayoritariamente monolingües no ágrafos. ¿Qué quiere decir eso? No ágrafos, ¿no? Si tratamos de separar, no sé la palabra, vamos a ver, sacarla aquí. Tratamos de separar la expresión, ¿no? Podemos reconocer que grafos, ¿no? Grafos refiere a escritura, ¿no? Solamente la expresión grafos refiere a escritura, ¿cierto? Pero vemos que a este grafos le han colocado un prefijo de negación, es este a, que involucra carencia o negar algo. Entonces, sería sin escritura. Esta palabrita ágrafo involucraría entender sin escritura. Pero además de eso se le ha añadido esta no, esta negación, ¿no?
Y entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos si fuese una clase de lógica de repente? Tenemos el no, negación, tenemos el a, que involucra también negar algo o carente de algo. Y entonces es como si tuviéramos dos negaciones, ¿cierto? Si eliminamos las dos negaciones, ¿qué nos va a quedar? Grafos. Y entonces, ¿qué nos están diciendo? Que mayoritariamente somos monolingües con escritura. Mayoritariamente somos monolingües alfabetizados. Eso es lo que quiere decir no ágrafos, por si acaso, porque a veces viene y después uno no tiene la referencia apropiada, ¿no? Recuerden eso, grafos, escritura, grafía, letra. Ágrafo sin escritura, porque está negando ese grafo, se está negando esa escritura. Y cuando decimos no ágrafos, en doble negación se elimina y nos queda con escritura. Eso es lo que quiere decir. Lo ideal sería que nos digan somos predominantemente monolingües alfabetizados, ¿no? Pero a veces estas expresiones que nos colocan son un poco más complejas y hay que tratar de entenderlo, ¿ok? Hay una tendencia a la castellanización que afecta la vitalidad del lenguaje desde hace muchísimos años, desde que llegaron los colonos y que pues el proceso de castellanización no ha terminado todavía. ¿Ok? Dice que según el Ministerio de Cultura, ¿no? El mapa etnolingüístico se registran las 19 familias lingüísticas, ¿cierto? Y se agrupan en 48, que agrupan a las 48 lenguas, ¿cierto? En los últimos 4 siglos se han extinguido 37 lenguas, es bastante, ¿no? 37 lenguas, es decir, si estuviéramos en esos años, tendríamos que cerca de 40 lenguas más, ¿no? O sea, si estamos hablando de 40, 57, por lo menos 80 lenguas, imagina. Entre las que destacan las lenguas mochica, cuye, chachapoya, colón, quina, y entre otras que se registran en el último censo del 2021. ¿Ok? Entonces es como para tener en cuenta esos detalles, ¿sí? Acerca de nuestra realidad lingüística. ¿Ok? A ver, vamos a ver entonces lo que corresponde a nuestras familias. Y dentro de las familias vamos a encontrar que se clasifica, ¿no? En la familia andina y en la familia amazónica, ¿no? Las lenguas que se hablan en Perú, originarias, se van a clasificar en estas dos grandes familias, en la familia andina y en la familia amazónica. Ahora, cuando hablamos de la familia andina, eh, es sencillo recordar las lenguas andinas, porque son poquitas. Podemos contarlas con los dedos de nuestra mano. Son poquitas, ¿no? Cuando hablamos de las lenguas andinas, ¿no? Las familias de las lenguas andinas, es decir, las lenguas andinas, vamos a encontrar estas dos familias, la familia quechua y la familia aru. Y cuando hablamos de la familia quechua, estamos frente a la lengua quechua. Ahora que hay diferencias, sí, entre quechua del norte, quechua del sur, quechua del centro, etcétera, quechua de la selva, que también hay, pero todas tienen la denominación quechua. Así es que es sencillo recordar. Lengua quechua. Y en el caso de la familia Aru, vamos a encontrar otra lengua muy conocida, Dina, que es la lengua aymara. Y también otras dos con menor cantidad de hablantes, que sería la lengua cauqui y la lengua jacar. Entonces podemos contarlo con los dedos de nuestras manos. Las lenguas que pertenecen a la rama andina son las lenguas quechua, la lengua aymara, la lengua cauqui y la lengua jacar. Así, con nuestra mano, ¿cierto? Distribuidos en dos familias, la familia quechua, ¿cierto? Y la familia aro. Ya está, pero así, lo puede contar. Lengua quechua, lengua aymara, lengua cauqui y lengua jacar. ¿Listo? Todas las demás lenguas originarias que se hablan en Perú, todas las demás, se van a considerar amazónicas. Ya está. La Xánica, Shipibo, la lengua Bora, Yanesha, Yine, Jaracumbut, todas las demás que podamos escuchar, que podamos recordar, originarias de Perú, van a ser lenguas amazónicas, distribuidas en sus 17 familias lingüísticas, pero lenguas amazónicas.
Entonces, cuando vienen las preguntas, a veces, identifique dónde encuentra una lengua andina y una lengua amazónica. Identifique dónde encuentra lenguas andinas, dónde encuentra lenguas amazónicas, etcétera. Entonces, entiendo que las amazónicas son muchas, ¿no? Sería difícil memorizarlas por completo, así rápidamente, pero recuerde las que son más sencillas. Recuerde las lenguas andinas. Recuerde las lenguas de la familia quechua y recuerde las lenguas de la familia aru, que sería aymara, cauqui y jacaru. ¿Ya está? Esas recuérdelas. Prioritariamente. Es más rápido, son menos. Y las amazónicas son todas las demás lenguas originarias de Perú. Todas las Profesora, demás. Sí, Aymara, Cauqui, Jacaro, ¿pertenecen a qué familia? ¿Quechua o Aru? a la familia Aru. Mira, aquí lo vamos a ver ahorita. Aquí. Ah, ok. Las Ya. lenguas andinas de la familia Aru, así se llama la familia, Aru, son estas de acá. El Aymara, el Cauqui y el Jacaru. ¿Ya está? El Aymara no solamente se habla en Perú, no sabemos que se habla en otros países, en Bolivia, un poquito en Chile, por ahí un poquito en Argentina. Y cuando ya se habla en otros países y no solamente en el territorio, tienen una denominación específica que es supranacionales, o sea, que va más allá de nuestra nación, ¿no? O sea, nuestra nación no es el límite, sino va y abarca otras naciones. Entonces, el aymara, por ejemplo, es una lengua supranacional. Tradicionalmente, dice ahí, hablado en Puno, Moquegua, Tacna, ¿cierto? También se habla en Chile, en Bolivia, principalmente, en Argentina, poquito, ¿no? Y nos hablan acerca de medio millón de hablantes, 450.000. Puede ser un poco más, antes decían 750.000, pero medio millón es lo que bordea, según el censo ya miren del 2017, que es hace bastante tiempo, ¿ok? Y además en la familia Aru existen otras dos lenguas más con menor cantidad de hablantes, poquitos hablantes, la lengua Cauqui y Jacaru. Ahora, ¿qué sucede con la lengua Cauqui y Jacaru? Porque el aymara se habla en Puno, Moquegua y Tacna, correcto. Pero la lengua Cauqui y Jacaru se hablan en Lima. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que no hayan desaparecido? ¿Cómo es posible que no se hayan extinguido a la llegada de los colonizadores si se ubican en Lima? Solo en Lima, solo en Lima. El Cauqui y el Jacaru solo en Lima. Ahí hay un detalle, porque es en la sierra de Lima. Entonces no es Lima, Lima, plano, costa, sino es Lima, sierra. Entonces el acceso era muy complicado. Uno para llegar a la zona de Yauyos tenía que surcar precipicios, no había agua en el camino, era una zona medio desértica, no lo es todavía. No había pues obviamente camino hecho, sino era una trocha bastante accidentada, ¿no? Entonces se mantuvo, se le dice así como un islote lingüístico, o sea, se mantuvo como aislado de todo lo demás. Y por eso es que pervivió, sobrevivió y hasta ahora existen esas lenguas, ¿no? Cada vez hay menos hablantes, es cierto. Se dice que en el Cauque tenemos cierto 132, dice ahí, más o menos, según uno de los últimos censos. Y en Jacaro tenemos cerca de 448 personas, 448 hablantes, ¿no? Ambas lenguas se encuentran en proceso de extinción, ¿no? ¿Ustedes han escuchado esa reserva paisajística Nor Yauyos? Es ahí, en esa reserva paisajística Nor Yauyos, en toda esa zona de Yauyos hay diferentes distritos y dentro de esos distritos es que se encuentra justamente los hablantes de Jacaro y de Cauqui. ¿Ok? Pero sobrevivieron porque era parte de la sierra. Ya lo saben, lo recordamos entonces. Dice que el Jacaro y el Cauqui son lenguas distintas según el Ministerio de Cultura. Hace algunos años se hablaba de que era la misma lengua. Se hablaba de que el Cauqui y el Jacaro eran dos denominaciones de una misma lengua. Sin embargo, ya en el 2021 se habla de que son dos lenguas diferentes, ¿no? Y dice ahí, pero algunos especialistas consideran dialectos de una misma lengua. Entonces, en algún momento pueden haber sido eh,
no sé, tener un origen común y se diversificaron, ¿no? Y algunos sostienen que siempre han sido dos lenguas diferentes, ¿no? Ahí todavía falta seguir estudios, análisis para poder deslindar eso, ¿no? Pero por ahora lo que se acepta según el 2021 es que son dos lenguas distintas, ¿ok? Y otra de las familias lingüísticas andinas es la que tiene mayor cantidad de hablantes y es la familia quechua, con las llamadas lenguas quechua. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Son familias o son lenguas? Tienen un origen común. La familia es como su familia, ¿no? Su papá, su mamá se unieron en algún punto, se casaron, convivieron y tuvieron sus hijitos, ¿no? Entonces hay un tronco del que nacen, ¿no? Las lenguas. Una unión que se produjo y fue un tronco en el que nacen, ¿no? Estas lenguas. Es lo mismo que sucede con su familia, es lo mismo que sucede con las lenguas. Entonces, imagínense que la lengua quechua en un punto fue una lengua específica, ¿no? Y en el momento de la expansión que se dio hace muchísimos años con el imperio y luego, pues en el transcurso de los años, se ha diversificado. Entonces, las personas que hablaban quechua en Cusco ya no había una comprensión con los hablantes de quechua de Ancash, con los hablantes de quechua de la selva, con los hablantes de quechua de la zona sur. Entonces, cuando ya no hay comprensión, o sea, pueden estar dos personas que hablan quechua, pero no pueden comprenderse porque su sistema lingüístico ha variado tanto, ahí es que ya se habla no de dialectos, sino de lenguas. Un dialecto es cuando uno puede comprender con otra persona, puede comprenderse hablando con otra persona. Si viene alguien de España, ¿podemos entenderlo? Sí. Si viene alguien de Colombia y entra en la reunión, ¿podríamos entender lo que dicen? Sí. Entonces, el español de Colombia, el español de España, el español de Perú, se configuran como dialectos del español, porque hay comprensión. Si es que llegara un momento en que ya no hay comprensión, solamente entiendo, no sé, un 10% de lo que habla por ciertas palabras en común, o hasta un 20%, eso ya no es un dialecto, eso ya se configura en otra lengua porque ha variado demasiado. Ese dialecto ya varió tanto que se ha convertido en un sistema lingüístico diferente. Es así como se configura, ¿no? Igual que el latín y el español, ¿no? Y el francés y el portugués, ¿no? Que tienen un origen común y luego se diversificaron y se constituyeron en lenguas distintas, de la misma manera. Pero bueno, cuando hablamos de quechua, sabemos que ahora se habla de una familia quechua. Antes solamente se decía lengua quechua, pero ya se identificó que existen diferentes zonas donde no hay comprensión. Los del norte no comprenden lo que se habla con el quechua del sur. Los del sur no hay comprensión con el quechua central, ¿no? Y así con el quechua costeño central y con el quechua amazónico. La diferencia es grande. Y por eso ya no se habla de dialectos, sino se habla de lenguas. Quechua del norte, quechua del sur, quechua del centro, quechua central costeño y quechua amazónico. Y tienen un campo de acción, ¿no? El quechua norteño se habla en la zona de Chachapoyas, de Cajamarca, de Ferreñafe, ¿no? Lambayeque. El quechua del sur se asume al quechua de Ayacucho, al quechua de Cusco, ¿no? Cuando se habla del quechua central, se habla de La Libertad, de Ancash, de Huánuco, de Junín, de Cerro de Pasco, ¿no? Incluso de Yauyos. Y cuando hablamos de quechua costeño central, hablamos de quechua de Pacaraos. Entonces, dependiendo de la ubicación geográfica, se ha establecido estos límites, ¿no? De estas lenguas quechua que comprendemos. Sin embargo, la denominación es lengua quechua, norte, sur, centro, amazónico, etcétera, y es fácil recordarlo. Así que por ese lado no tenemos mucha complicación. Es la lengua amerindia más importante, presenta mayor distribución geográfica, ¿cierto?
se habla en otros países, por lo tanto también se le dice supranacional, ¿no? Y uno dice, ¿y en qué países se habla? Imagínese usted el imperio, ¿no? Del Tahuantinsuyo, donde el quechua era la lengua oficial. ¿Qué países se habla? Nos centramos, Perú, subimos y vamos Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile y un poquito de Argentina. ¿Se da cuenta? Entonces, ese espacio geográfico que ubicaba el Imperio de Tahuantinsuyo, vamos a ver que ahí es de dominio quechua hablante. Bueno, lo fue en aquellos años, ¿no? Entonces, en esos países, obviamente, hay hablantes nativos de quechua. Y todos esos países van a constituir una cantidad importante de hablantes de quechua. Si nos centramos en, no sé, en Perú, vamos a decir que tenemos un poco más de 3 millones, entre 4 y 5, perdón, entre 3 y 4 millones. Generalmente se dice de 3,5 4 millones de hablantes, aproximadamente. Ujú. Entonces, según este cuadrito de la clasificación que veíamos, ¿no? Para nosotros va a ser mucho más fácil recordar las lenguas andinas. Dos familias, quechua, aru. Lenguas, lengua quechua, con todas sus divisiones geográficas, lengua aymara, cauqui y jacaru. Recuerdes, recuerdes. Y las lenguas amazónicas, que están por aquí, son 17 familias que van a agrupar a todas las lenguas amazónicas. Por ejemplo, tenemos acá la lengua aragua, ¿no? Que abarca la lengua culina. Y a veces uno dirá, pero ¿qué? Una familia, pero una lengua es muy poquito. Sí, es poquito, ¿no? Es como que en una familia usted imagine que solo hay un miembro. Sí, pero ¿y qué pasó con los otros? Ah, murieron. Es lo mismo. Imagínese que usted ahorita es el único de su familia, el único. Pero usted tuvo un papá, tuvo una mamá, tuvo hermanitos, ¿no? Primos, abuelos. Pero ¿y dónde están? Murieron. Entonces, cuando usted ve una familia lingüística y ve solo una lengua, entonces, ¿qué pasó con las otras? Se extinguieron. ¿Se da cuenta? Se extinguieron. No es que haya una lengua en una familia, no. Se extinguieron, desaparecieron. Ahora, ¿cuáles podrían ser los motivos? Muchos. Digamos que el motivo principal que se asume es el proceso de castellanización. El proceso de castellanización, desde que llegaron los colonizadores, fue que todos habláramos una sola lengua, ¿cierto? Es es práctico. Desde un punto de vista, es práctico, ¿no? Imagínense que usted está en su casa y hay un grupo de amigos, ¿no? Y uno habla una lengua diferente y otro habla otra lengua y otro otra lengua. Entonces, ¿se podrían comprender? Difícil, ¿no? Sería mejor que todos habláramos la misma lengua. Y es eso lo que se quiso buscar con el proceso de castellanización, que todos hablaran la misma lengua para que pudieran comprenderse, para que las órdenes, las instrucciones, las guías sean en una lengua, que sería el español. Entonces, esa visión de castellanización se entiende, ¿no? Que todos manejen la misma lengua. Es comprensible, sí, hasta un punto. Pero el problema sería que dejarías de lado toda esa riqueza cultural que involucra el conocer otra lengua y el conocer todas las características y manifestaciones de culturas distintas, ¿no? O sea, tiene su contraparte, pues. Por eso es que siempre se busca preservar las diferentes lenguas y las diferentes culturas, por lo tanto. ¿Ok? Tenemos el Arahuaca, donde está presente pues el Xáninca, el Axéninca, el Caquinte, el Maxiguenga, el Yine, Yanesha, no Maxiguenga, Nanti, Chamicuro, Iñapari, Recígaro. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia de las otras, es una familia grande. Entonces, es una familia que todavía es fuerte, que todavía tiene gran cantidad de hablantes. Y esta familia tiene la lengua con mayor cantidad de hablantes, ¿no?
El ayánica es una de las lenguas con mayor cantidad de hablantes, ¿sí? Está muy vigente. ¿Ustedes se acuerdan? Hace algunos años, no sé si todavía se da, en el Canal 7 las noticias se daban muy tempranito en Ayánica, ¿no? O sea, tenían un noticiero, llegaron a establecer unas horas, ¿no? Para transmitir su cultura, comunicarse con su comunidad, y se les permitía ese espacio, ¿no? En Canal 7. Entonces, dense cuenta que los Ayánica son una comunidad amazónica muy organizada y que es una de las que tienen la mayor cantidad de hablantes. ¿Mm? La lengua Bora con la familia Bora, la lengua Chayahuita, Jebero, en la familia Cahuapana, ¿no? La lengua Kandoshi Shapra en la familia Kandoshi, la lengua Jaracumbud en la familia Jaracumbud. Muchas van a ser fáciles de recordar porque tienen la misma denominación, lengua y familia. La lengua Huitoto, la lengua Ocaína en la familia Huitoto, ¿no? También tenemos la lengua Ashuar, Aguaruna, Guambisa en la familia Jíbaro, y aquí se encuentra la lengua guaruna, ¿no? Esa lengua guaruna, también llamada aguajún, también es una de las lenguas que tiene mayor cantidad de hablantes y pertenece a la familia jíbaro. Tenemos la lengua muniche, familia muniche, la lengua cacataibo, cachinawa, charanawa, matsés, shipibo conibo, yaminawa, nahua, amahuaca, cahuapana, isconawa. Y aquí encontramos esta lengua shipibo-conibo, ¿no? Que pertenecen a la familia Pano. Esa es otra de las lenguas amazónicas con mayor cantidad de hablantes. Entonces, dentro de las lenguas amazónicas, como le decía, vamos a tener tres que son más emblemáticas, con mayor cantidad de hablantes, más imperantes en nuestra comunidad, que es los Asháninka, los Awajún y los Shipibo-Conibo. Esas van a ser las tres comunidades más sobresalientes, no porque sean mejores, ¿no? Sino en cantidad de hablantes, en organización. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando viajamos a Ucayali, ¿no? Y llegábamos a las comunidades Shipibo-Conibo y ellos tenían convenio con entidades europeas. Nos encontramos que estaban pintando su cerámica, confeccionando sus textiles, ¿no? Y entonces decíamos, ¿y dónde los venden? ¿Cómo los comercializan? Y habían instituciones europeas que habían llegado hasta esas comunidades y les habían ofrecido una forma de solventarse, ¿no? Las mujeres, ¿no? La comunidad, los varones. Y entonces ellos consumían esas cerámicas y esos textiles y los exportaban y los vendían, ¿no? Y esto hablando hace más de 20 años, ¿no? Entonces, y muchas entidades, en este caso extranjeras, han apoyado muchísimo a las comunidades nativas. Ahora, los fines, ¿no? Ya son otros, ¿no? Porque generalmente los grandes intereses desean conocer lo que hay en la Amazonía, ¿no? Entonces, era una parte de beneficiar a la comunidad para que puedan tener un ingreso vendiendo sus productos, pero también ellos se introducían en la comunidad y la comunidad en agradecimiento les compartía sus conocimientos, ¿no? Y ahí se han descrito muchos diccionarios de plantas, ¿no? Y entonces... eh, no solamente es ayudar a la comunidad de forma económica, sino también hay una retribución y ellos llevaban información a través de las diversas plantas que hay en la Amazonía y analizando cuáles son sus beneficios curativos, ¿no? Entonces, no dudo que ya hayan curas para todas las enfermedades, ahora que se publique, eso ya es otra cosa. ¿Ok? Luego tenemos también otras lenguas como la lengua Yagua, en la familia Pebayagua, la lengua Urarina, la lengua Eseja, la lengua Ticuna, Orejón, Secoya, Cocama Cocamilla, Omagua, Arabela, Quito, Taushiro. Y vemos que varias ya están en proceso de extinción. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué se da el proceso de extinción además de la castellanización? Cuando les preguntamos a los miembros de las comunidades por qué ya no les enseñaban el idioma a sus hijos y a sus nietos, la respuesta era muy clara y era, no le va a servir. Era, ¿para qué le voy a enseñar si cuando viaje a la ciudad, que en ese momento era Pucallpa,
todos hablan español. Y cuando viajé a Lima para estudiar, no sé, en una universidad, en un instituto, toda la enseñanza es en español. Y entonces esta lengua amazónica no le va a servir. Y por el contrario, lo van a hacer sentir disminuido, le pueden hacer lo que ahora se conoce como bullying, ¿no? Lo van a hacer sentir mal. Entonces, nosotros ya hemos vivido todo eso y por eso no queremos que hablen nuestra lengua originaria. Y bueno, ahí ha habido todo un proceso de concientización para que se siga manteniendo la cultura, ¿no? Pero originalmente ese es su pensamiento desde hace muchos años. ¿Para qué les va a servir? Y hasta un punto tienen razón, porque todo lo demás es en español. Sin embargo, las cosas ya en estos últimos años han cambiado y se trata de preservar las lenguas, ¿no? Justamente como esta ventana que comunica con estas diferentes culturas, ¿ok? Aquí había una información en el lado lateral que no la leí. Dice, están agrupadas en 17 familias lingüísticas, ¿cierto? El ayánica, el aguajún y el shipibo-conibo son las lenguas más habladas, según el censo del 2017, ¿correcto? Y encontramos que la mayor diversidad lingüística se encuentra en Loreto, sin duda es un territorio extenso, es en zona de selva, y la selva abarca la mayor diversidad lingüística. Diversidad entiéndase por cantidad de lenguas, pero ojo que es la menor cantidad de hablantes, ¿no? Hay gran diversidad, pero son pocas personas. ¿Se da cuenta? Gran diversidad lingüística en la selva, pero menor cantidad de hablantes. La gran cantidad de hablantes de lenguas originarias se observa en la zona de sierra, con el quechua, con el aymara de pronto. ¿Ok? ¿Hay lenguas en proceso de extinción? Claro que sí, sin duda. Estas lenguas supranacionales, que son aquellas que se hablan más allá de nuestro territorio. Conocemos de pronto el quechua y el aymara, ¿sí? Pero en las lenguas amazónicas también se da. En Ecuador se comparten las lenguas Achuar y Wampis. En Colombia compartimos la lengua Bora y la lengua Ocaína. Entre Colombia y Ecuador compartimos la lengua Secoya. Entre Brasil y Colombia compartimos la lengua Huitoto, Ticuna y Yagua. En Brasil compartimos la mayor diversidad de lenguas supranacionales como el ayáninca, el axéninca, el caxinagua, el cucama-cucamiria, el culina, matsés, charanagua. En Bolivia compartimos el eseja y en Brasil y Bolivia compartimos la lengua lline. Entonces, no solamente el quechua y el aymara son lenguas supranacionales, sino también tenemos lenguas amazónicas supranacionales. Y eso se entiende, porque los pueblos y las comunidades han existido desde siempre, pero las divisiones políticas de países se ha dado de forma posterior. Y entonces es ahí que hay una división, pero las comunidades están asentadas en zonas donde siempre han vivido, pero ahora por circunstancias políticas pertenecen a países diferentes. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito para tener un panorama muy general acerca de nuestra realidad lingüística. Sin embargo, la lengua que vamos a estudiar a lo largo de nuestras semanas es una lengua no amerindia, ¿no? Entonces, es necesario conocer nuestra realidad lingüística, pero no vamos a estudiar ni las lenguas andinas, ni las lenguas amazónicas, sino una lengua no amerindia, que quiere decir no originaria de América. Una lengua que llegó de otro lugar, circunstancia diversa, conquista, encuentro de los mundos, lo que usted quiera, pero llegó. Entonces, vamos a estudiar la lengua que hablamos, que es una lengua no originaria de América, y ahí se encuentra el español. Ahora, ¿hay otras lenguas que se hablan en Perú que sean no amerindias? Sí. El chino, gran migración china, los alemanes que se encuentran en ciertas zonas de la selva como comunidades, los japoneses que llegaron también con motivo de la guerra, ¿no? Y se asentaron en diferentes países, principalmente en Brasil, pero también un gran número en Perú.
Entonces, han habido circunstancias diversas que han obligado a personas a migrar, ¿no? Y entonces, por eso es que tenemos hablantes de diferentes lenguas, ¿no? Como el chino, el japonés, también tenemos del alemán, también tenemos comunidades pequeñas, italianas, etcétera, ¿no? Pero son lenguas consideradas no amerindias porque no son originarias de Perú. Dice acá, las lenguas amerindias están presentes desde antes de la llegada de los españoles, obviamente, ¿no? Existen lenguas amerindias no habladas en Perú como el guaraní, correcto, de Paraguay y Brasil, el mapuche de Chile, el nahuatl de México, ¿no? Y una lengua importante, el taíno, ¿no? Hablado en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, y actualmente es una lengua ya extinta. ¿Ok? Entonces, ¿existen lenguas amerindias no habladas en Perú? Claro que sí. ¿Listo? Que son de otra parte de América también. Y vamos a revisar aquí tacatán, tacatán, lo que corresponde al español. Entonces, habiendo recordado un poquito todo este universo lingüístico del cual somos partícipes, ¿no? Por estar tan cercano a nosotros, vamos a poder comprender de que el quechua es la lengua más hablada, ¿no? De que la mayor diversidad lingüística se encuentra en la zona de selva, de que mayoritariamente o principalmente la población de Perú es monolingüe, habla una sola lengua y es el castellano, ¿sí? Y vamos a poder ver este cuadrito donde acá nos dice, ¿no? Las lenguas indígenas más habladas son el quechua, el aymara, el asháninca, el ahuajún y el shipibo-conibo, según el censo 2017 que se hizo de lenguas, ¿no? Esas van a ser las lenguas originarias con mayor cantidad de hablantes, ¿sí? Dice ahí lenguas indígenas del Perú, 16% de peruanos en otros millones y medio, bordeando los 5, tiene como lengua materna una de las 48 lenguas indígenas, una de las 48 lenguas originarias, ¿no? O aborígenes, como también se le denominaba. ¿Ok? Y empezaremos entonces nuestra ruta hacia el español, que es lo que nos va a abordar durante las próximas semanas en sus aspectos gramaticales. ¿Ok? Hay dos prácticas que vamos a revisar ahorita antes de pasar al español. ¿Ya? Pero déjenme un minutito, voy a dejar de compartir para poder situarlo. Vamos a poner video, ya está. Y este de aquí también. Ya, ahorita voy a proyectar para que podamos revisar estos dos enunciados y continuamos con la parte que corresponde a... ¿Está? Listo, ahora sí, vuelvo a compartir. Lo que se había descuadrado. Acá está. Listo. Bien, entonces vamos a revisar un ratito esas dos prácticas, a ver un minutito para que lo vean mientras que pasa aquí la vendedora y lo revisamos juntos, ¿ya?
Listo, jóvenes, ya más o menos revisaron. A ver, vamos a ver, en la pregunta número 1, ¿cuál podría ser nuestra respuesta? Enunciado correcto, dice. ¿Cuál creen ustedes que podría ser un enunciado correcto? Mm, La B. Puesta la B, muy bien. ¿Alguien más? A ver, ¿están? Sí, somos bastantes. No sé en qué salón he estado, que habían 10, ¿no? Pero ahora yo veo que estamos como 60. Dios mío. Propuesta la B. Ahora vamos a ver qué dice la B. Dice, el mochica, que fue una lengua costeña, está extinto. ¿Cierto? ¿Cierto? Es una lengua extinta. Las lenguas de la costa fueron las primeras lenguas en desaparecer. ¿Por qué? Por el acceso. Era tan fácil llegar que fueron las primeras en extinguirse, desaparecer y dar pase al proceso de castellanización. Ujú, sí, muy bien. Alternativa B. Vamos a marcarlo aquí con rojito. Está. La lengua aymara se habla solamente en eso, falso. La familia lingüística lo comprende el quechua, falso. La lengua española es lengua oficial en todo, falso. Algunas lenguas no presentan dialecto. Eso es falso. Todas las lenguas presentan dialecto, jóvenes. Todas las lenguas tienen variación lingüística, sea variación regional, social, ¿no? Presentan variación. Así es que sí, la alternativa B, muy bien. Y luego dice verdadero o falso, ¿no? Verdadero o falso. ¿Cuál sería nuestra secuencia de verdad o falsedad que creen que pueda ser correcta? Esto de aquí se ha movido. Vamos a ponerlo en su sitio. Así. Ya está. ¿Cuál podría ser ahí nuestra secuencia correcta, creen ustedes? Podría ser falso, falso, verdadero, falso. Falso, falso, verdadero, falso. Ok, la alternativa C. Ya. A ver, vamos a ver qué dice ahí. Respecto a la lengua quechua, ¿cierto? Vamos a anotarlo para que resalte ahí. Respecto a la lengua quechua. Fue la única lengua del Tahuantinsuyo. Habían otras también. El Aymara también dice que en realidad en el Tahuantinsuyo, si bien es cierto, la lengua oficial era el quechua, existían otras tantas, ¿no? Y a veces había un código secreto que involucraba tres lenguas, ¿no? Y que los mensajes eran enviados en una suerte de código de estas tres lenguas para que cualquier persona que captara el mensaje, que interfiriera con el mensajero y que quisiera leer el mensaje que se enviara, no lo podía comprender porque se manejaba como un sistema secreto. Entonces no era la única lengua el quechua. ¿Ok? Falso entonces, ¿cierto? Luego dice, solamente presenta hablantes bilingües, falso. Hay monolingües quechua, entonces no solamente presenta hablantes bilingües, y hay gente que habla tres lenguas, una de ellas el quechua, entonces solamente no se presentan bilingües porque pueden haber monolingües y pueden haber plurilingües. Entonces, falso, ¿cierto? Muy bien. ¿Es lengua oficial en el territorio peruano? Sí, esa sería verdadera. Y si le pudiésemos colocar una especificación, sería, según la Ley de Lenguas del año 93, en su zona de predominio, ¿no? Pero eso está bien, es correcto, hasta donde está ahí, está bien. ¿Es lengua oficial en el territorio peruano? Sí, específicamente en su zona de predominio, ¿ok? Según la Ley de Lenguas. Entonces, sí, esto de aquí sería verdadero, vamos a ponerle ahí verdadero, confundirnos. Y luego dice, no se habla en la Amazonía peruana. Falso, falso, porque el quechua sí tiene una zona de Amazonía, miren, el quechua amazónico, llamado Quichua amazónico. Comprende la zona de Napo, la zona Pastaza, la zona de San Martín, la zona de Santa Rosa en Lamas. Entonces, hay una extensión regular del quechua amazónico. ¿Ok? Entonces, ese enunciado que tenemos ahí,
sería falso. Correcto, muy bien. La alternativa C. Falso, falso, verdadero, falso. ¿Ya está? Ok. A ver, vamos a ver. Aquí hay una preguntita más. ¿Está? Y dice, identifique la opción que presenta enunciados correctos. Y en 2 dice, elija la alternativa donde aparecen nombres de lenguas amazónicas. Ah, peruanas en específico. Ok, ya está. A ver, vamos a ver. Dice, identifique la opción que presenta los enunciados correctos. En la selva peruana se habla de que en la selva peruana se habla quechua y aguajún. ¿Mm? En la selva peruana se habla quechua y aguajún. Pues sí, porque el quechua se habla en la Amazonía y el aguajún es una lengua amazónica. Entonces sería verdadero. ¿Sí? Hay más complejidad lingüística en la Amazonía, sin lugar a dudas, ¿cierto? Verdadero. El Ashánica cuenta con pocos hablantes nativos. Falso. Eso es falso. ¿Por qué? Porque es una de las lenguas más habladas. Entonces tiene gran cantidad de hablantes en base a al porcentaje que se maneja de lenguas amazónicas. Es en realidad la lengua que tiene mayor cantidad de hablantes, de lengua originaria amazónica. Con Bolivia no compartimos ninguna lengua amazónica. Falso. Claro que compartimos lengua amazónica. Vamos a ver, en Bolivia, ¿qué compartimos? En Bolivia compartimos el Eseja. ¿Mm? Con Bolivia compartimos la lengua Eseja. Entonces, sí existe una lengua supranacional que se habla en el territorio de Perú y en el territorio de Bolivia. Y además la lengua Yine, que además de hablarse en Bolivia, también se habla en Brasil, ¿no? Entonces, se comparte con Brasil y se comparte con Bolivia. Por lo que tendríamos que sería falso. ¿Listo? Falso, falso, tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces, ¿dónde aparecen enunciados correctos? En 1 y en 2. B. Esta sería nuestra respuesta, la B. Y luego nos dice, elija la alternativa donde aparecen nombres de lenguas amazónicas peruanas. ¿Cuál sería ahí nuestra alternativa correcta, creen ustedes? Revisen. A ver. Lenguas amazónicas peruanas. Sabemos que son varias, ¿no? Y habíamos de recordar las andinas para no confundir. Entonces vamos a ir eliminando posibilidades. Miren, aquí está el quechua y el aymara, que son andinas. Entonces, eliminamos esa opción. Aquí tenemos el cauqui, que es andina. Eliminamos esa opción. Aquí tenemos el guaraní, que no es peruana. Eliminamos esa opción porque nos dicen amazónicas peruanas, ¿no? Luego tenemos acá el mapuche, que tampoco es peruana. Eliminamos esa opción. Si usted elimina a algunas lenguas que más o menos identifica por otras circunstancias, no necesariamente tendría que memorizar todas las lenguas amazónicas, o quizás si es que olvidó alguna de ellas, ya tendríamos nuestra clave. ¿Se da cuenta? Eliminando lo demás. Y ahí restringimos todas las posibilidades que puedan haber, ¿no? Restringimos las lenguas andinas, ¿no? Eliminamos las lenguas extranjeras y tenemos ahí ya nuestra respuesta. Obviamente el provenzal tampoco lo es, porque es una lengua de la familia romance, ¿no? Entonces, nuestra alternativa correcta sería el Kashinagua, Yaminagua y el Bora. ¿Ok? Entonces, no siempre tiene que conocer todas las lenguas amazónicas, sino descartar las otras posibilidades para que juegue con menos alternativas. ¿Ok, jóvenes? Muy bien, entonces habiendo hecho un pequeño recuento sobre nuestra realidad lingüística, vamos a continuar con un tema que nos involucra
desde hoy hasta el final de nuestros tiempos, que sería el español. ¿Ok? El español. Vamos a revisar información acerca del español. ¿Listo? El español viene a ser una lengua no amerindia, extranjera, foránea, ¿no? Es la primera que ingresó en América, ¿no? Finales del siglo XV, ¿no? Y esta fue pues el castellano. También se le dice español, la Real Academia acepta cualquiera de los dos términos, así es que no se haga problemas por uno o por otro. Cualquiera de los dos es válido, ¿ok? Suele decirse castellano porque es de la zona de Castilla y por lo tanto se asume que sería la denominación más fidedigna, pero la RAE acepta tanto castellano como español. Se mantiene vigente sin duda por razones políticas, económicas, culturales. Es una de las lenguas más habladas, ¿no? Después de algunas otras, ¿no? Como por ejemplo el inglés, que es una lengua global, el castellano es una de las lenguas también más habladas en el mundo, ¿no? El inglés, el chino, el japonés son lenguas que cuentan con grupos de hablantes importantes en Perú, por supuesto. El inglés siempre va a ser una lengua global. Si usted viaja, no sé, pues a China, a Corea, a Japón, a Rusia, ¿no? A Alemania, en los aeropuertos, por ejemplo, usted va a encontrar inglés. Además de la lengua originaria del país, usted va a encontrar inglés. Entonces puede ser que usted no conozca ruso, no conozca chino, japonés, que no conozca alemán, pero la información en todos los países que se va a manejar como una lengua global es el inglés. Por eso siempre nos inciden, tienes que aprender inglés, hacer inglés. ¿Por qué? Porque a donde vayas, el inglés se configura como una lengua global. Y en ese sentido es que es muy importante, ¿no? Es una lengua extranjera importante. ¿Por qué? Porque funciona a nivel global. Y en todos los países, no, en la gran mayoría, no en todos, la gran mayoría de países, la lengua que se incide en su enseñanza es el inglés, que se en el colegio, así como nosotros, es el inglés, que nos va a permitir conocer un poco más cuando viajemos y de alguna manera intercambiemos con otras culturas. ¿Ok? De ellas, el español es una lengua muy importante desde el punto de vista sociopolítico, claro que sí. Después del inglés, como lengua global, el español le está siguiendo los pasos, ¿no? Entonces, el español sería una de las segundas lenguas de tipo global, ¿no? Que se encuentran en diferentes países, diferentes lugares, y que la gente se preocupa por aprender después del inglés. Primero su lengua originaria, luego la lengua global, que es el inglés, y como tercera propuesta se asume el castellano, ¿no? Yo les comento cuando viajé y entonces yo hablaba en español y la persona que atendía, emocionada, porque me dijo, quiero practicar mi español. Y yo, ok, ¿y cuál es tu lengua originaria? El francés. ¿Y has aprendido inglés? También, pero ahora estoy aprendiendo español. Entonces, en esa prioridad, ¿no? Tu lengua originaria, que es lo que, con la que te desenvuelves desde el inicio de tus años, el inglés como lengua global y el español como siguiente lengua que te permite acceso a diferentes lugares también. ¿Se dan cuenta? En esa importancia, ¿no? En esa ruta de importancia. Encontramos el área dialectal del español, ¿cierto? ¿Dónde se habla español? Que es un poco lo que nos dice esto. ¿Dónde se encuentran hablantes que tienen una comunidad importante de habla hispana? Principalmente, como lo vemos en América, ¿no? Con un 90% de hablantes, en países como Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Archipiélago de los Galápagos en Ecuador, Isla de Pascua en Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, y también encontramos en Centroamérica, ¿no? Como Costa Rica, Guatemala, Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua, y en zona de norte, México, y en zona de, en país de Estados Unidos, no es en todo el país,
pero principalmente se habla de la zona de Nuevo México, Arizona, Texas, California, ¿no? En Miami también hay una comunidad importante, pero principalmente se habla de estas: Nuevo México, Arizona, Texas y California. Eso constituye lo que se considera el área dialectal del español, ¿no? Y eso es mediante un censo del Instituto Cervantes, ¿no? Lo que informa, si es que es lo que se respeta, del año 21. Eso no quiere decir que en otros países no se hable, sí se habla, pero estas son consideradas áreas dialectales, ¿ok? Encontramos en Asia, también en Filipinas, en Turquía. Y uno dirá, ¿cómo es que en Filipinas se puede hablar español? Es una cosa extraña que en el Asia, en Filipinas, se hable español. Y bueno, es de la misma forma en que nosotros hemos adquirido el español. ¿Por qué? Porque Filipinas ha sido una colonia de la corona española. Y entonces es obvio que también hay hablantes de español como una comunidad dialectal, ¿no? Han sido colonia tal como nosotros. También han sido colonia de los ingleses. Así es que tienen comunidad de ingleses, tienen comunidad española también. ¿Por qué? Porque han sido colonia. ¿Ok? Turquía también por el comercio, sin duda, ¿no? Una zona bastante céntrica que involucraba tener posibilidades de comunicación con diversos puntos y entonces, además del turco y entre otras lenguas, el español también es una área dialectal importante en Turquía, en Israel también. Si avanzamos un poco más en África, encontramos Guinea Ecuatorial también, y también tiene que ver con afanes de conquista y expansión que han provocado que en ciertas zonas se hable español, sin duda. Y en Europa, que tenemos sin duda España, Islas Canarias, Rumania, Grecia, etcétera. Ujú. El castellano que llegó a América, como dato curioso, presentaba ceseo. ¿Qué quiere decir el ceseo? Que en vez de utilizar la interdental, que es la Z de zapato, se utiliza la S en zapato, la S en zorro. ¿Qué involucra eso? Que cuando llegaron de la península América los conquistadores, justamente llegaron de una zona donde no pronunciaban la Z. La interdental de Z de zapato no la pronunciaban la S. Porque si hubieran llegado con la Z, que es la interdental, nosotros hablaríamos igual, con la interdental. Pero las personas que llegaron no pronunciaban la Z, sino pronunciaban la S. ¿Se dan cuenta? Llegaron a América eh, personas, ¿no? Que de una zona específica donde presentaban ceseo. Por eso es que nosotros también tenemos ceseo y no pronunciamos la Z, la interdental. Interesante, así eso hace muchos años se hizo mención. ¿Listo? Conociendo eso, tenemos que centrar al español. ¿Ok? Tenemos que centrar al español e identificar que viene del latín. Entonces todos recordamos que el español viene del latín, específicamente de la variedad vulgar. Entonces el latín, con su variedad vulgar, se instaura en la zona peninsular y da paso a la familia romance, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, cuando llegan los romanos a la zona peninsular, en la zona peninsular ya existían pueblos. Había gente viviendo ahí tranquilamente. Los vascos, los griegos, los íberos, los punicofenicios, los celtas, los tartesios. Habían pueblos viviendo ahí, ¿no? Tendrían sus peleas, pues, ¿no? Pero vivían ahí medianamente armoniosos. Cuando llegan los romanos invaden la zona peninsular. Los desplazan, los someten, se instauran como el poder y también instauran a su lengua como la lengua que se debe manejar de forma oficial, que viene a ser el latín. Por eso se habla de zona de lenguas de pueblos prerromanas, prelatinas.
porque cuando llegan los romanos existían estos pueblos, pero se dice que son pueblos prelatinos, pueblos preromanos, porque existían antes de la llegada de los romanos, antes de la llegada del latín. ¿No? Estos pueblos, vasco, celta, íbero, tartesio, griego, púnico, fenicio, tenían lenguas y la lengua en la antigüedad solía tener la misma denominación del pueblo. Entonces, el pueblo era vasco, la lengua era vasca. El pueblo era celta, la lengua era celta. El pueblo era tartesio, la lengua era el tartesio. Igual. El pueblo era íbero, la lengua era íbera. Entonces, estos pueblos con las lenguas de su misma denominación se les consideran preromanas, prelatinas. Llega el latín, la variedad vulgar se expande, domina la zona peninsular y eso da pie a la formación de la familia romance. A partir de la llegada de los romanos, instauración del latín, expansión del latín vulgar, es donde se da paso a la familia romance, de la cual el español es miembro. Este latín vulgar era hablado por los soldados, ¿no? Era hablado por el pueblo, era hablado por la gente común. Ellos son los que expanden la lengua en este nuevo territorio ganado, en este nuevo territorio dominado por los romanos. Y tienen denominaciones específicas. El latín vulgar se le conoce como sermo vulgaris, muy similar, sermo plebeius, porque era la lengua de los plebeyos, y también se le decía sermo rústicus, porque era la lengua hablada por las personas rústicas, era la lengua sin trabajar, la lengua rústica. ¿Se dan cuenta? El español es el resultado de la evolución del latín vulgar, cierto, ¿no? En un pequeño territorio en Cantabria, ¿no? Las lenguas prelatinas, germánica, árabe, contribuyeron a la formación de ¿qué? Del español. Y es así como surge en esa zona, ¿no? El castellano, por influencia de otras lenguas asociadas al latín vulgar, que era la lengua que se expande. ¿Ok? ¿Cuáles son estas lenguas miembros de la familia romance? Llamadas también lenguas neolatinas. ¿Por qué le llamaron lenguas neolatinas? Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Neo involucra nuevo. ¿Y qué quiere decir? Las nuevas lenguas provenientes del latín. Eso quiere decir neolatinas, las nuevas lenguas que vienen del latín. También se le llamaba lenguas romances, también se le llamaba lenguas románicas y también se le llamó lenguas románticas. Cualquiera de esas denominaciones es válida para estas lenguas neolatinas. ¿Cuáles son estas lenguas neolatinas? El castellano, ¿no? El catalán, el portugués, ¿no? El gallego, el francés, el italiano, el rumano, el provenzal u occitano, el sardo y el rotorrománico o romanche. Entonces, estas nuevas lenguas latinas son las llamadas lenguas miembros de la familia romance. ¿Ok? Procesos de cambio del latín al castellano, sin duda, han habido varios, ¿no? Por ejemplo, en el nivel morfosintáctico, lo más sobresaliente es de que las preposiciones se dan en el español. Sin embargo, en el latín lo que se colocaba era una suerte de sistema de casos, que sería algo así como un morfema que se añade, ¿no? Entonces teníamos la palabra amic, de amigo, amico, pero esa O representaba una suerte de preposición que era para mi amigo, para el amigo. Entonces, este para él, ¿no? Este para
no se colocaba como lo conocemos ahora. Compraré una bicicleta para mi amigo. No, no, no. Aquí se utilizaba esta suerte de casos e iban de forma posterior a la raíz. Entonces, uno de los cambios morfosintácticos más importantes y fáciles de identificar sería del sistema de casos al sistema de preposiciones, que es el que nosotros conocemos actualmente. ¿Ok? Cambios a nivel fonológico, por supuesto, ¿no? Se cambiaron el sistema vocálico, se cambió el sistema consonántico, por ejemplo, palabras como harina, ¿no? Con H, que nosotros conocemos, en latín se escribía con F. Palabra como hijo, en latín se escribía con F, filio. Entonces, han habido cambios de F a H. Ha habido cambios de vocales también. La E y la O breves y tónica pasaron a ser diptongos, ¿no? Entonces tenemos ventu, que se convierte en viento. ¿Se convirtió en qué? En un diptongo. ¿Se dan cuenta? Somu, la O, se convierte en sueño. Entonces esa O se convierte en qué? En un diptongo. También tenemos cambios inversos. Por ejemplo, tauru, que es para nosotros toro, vemos como la AU cambió a O. A este proceso inverso se le llama monoptongación. Auru cambió a oro. Y grupos de consonantes que también cambiaron, por ejemplo, la PL, la CL, la FL, tal como están ahí, cambiaron y evolucionaron y se convirtieron en doble L. Ya no es pluvia, sino lluvia. Ya no es pleno, sino es lleno. Entonces ha habido cambios, ¿no? De grupos consonánticos también. Y luego tenemos ahí también la pronunciación de sonidos, ¿no? Representados por letras J y ñ, ¿no? Cambiaron, por ejemplo, oculus a ojo, somion a sueño, ¿no? Y las más conocidas que son esta secuencia CT, por ejemplo. La secuencia CT cambia a Ch. Esa secuencia CT cambia a Ch. Entonces, en vez de nocte, noche. En vez de lacte, leche. En vez de pectu, pecho. ¿Sí? Son algunos de los cambios fonológicos más destacados que se manifiestan del latín al español, ¿no? Entonces, podemos evidenciar cómo es que pasa de una lengua a otra, dejando estos rasgos fonológicos, morfológicos, que evidencian eh, el nacimiento de una lengua. Ujú. Profesora, Diga, ¿me podría explicar de la anterior diapositiva? Había una aquí, prerromanas y latinas, por favor, la diferencia. ajá, muy bien. Se le dice que preromanas, si lo dividimos aquí, por ejemplo, digamos, no se escribe con guión, pero si pongamos que lo dividimos aquí, se les dice que estos pueblos o estas lenguas se les consideran preromanas porque existían en la zona de la península hasta la llegada de los romanos. Cuando llegan los romanos, instauran el latín. Entonces, ¿qué es lo que había antes? Las lenguas antes de la llegada de los romanos. ¿Y cómo se les llama? Preromanas. Como para tratar de denominarlos de alguna manera. Entonces, estos pueblos que existían ahí tenían las lenguas de su misma denominación, pero se clasifican, se identifican como prerromanas porque existían en la zona peninsular antes de la llegada de los romanos. Eso quiere decir prerromano. Y si hablamos de prelatino, es similar, porque cuando llegan los romanos, llegan con su lengua, que es el latín. Entonces, las lenguas que estaban antes de la llegada del latín, se les dice
prelatinas. ¿Por qué? Porque estaban antes de la llegada del latín. Entonces, estas expresiones prerromana, prelatina, nos quieren decir de que existía antes de los romanos y antes del latín. Es como identificar solamente una especie de temporalidad, ¿no? Se hablan del vasco, el griego, el íbero, el celta, ¿qué cosas son? Lenguas que se hablaban en esos mismos pueblos. ¿Dónde vivían? En la zona peninsular. Y respecto al latín, ¿qué podríamos decir de esas lenguas que se encontraban en la zona peninsular antes de la llegada del latín? Es decir, se les llama prelatinas. Antes de la llegada de los romanos, se les dice preromanas. Nada más. Gracias, profesora. No hay de qué, jóvenes. Muy bien, ahora, nació el español, ¿cierto? Entonces, en nuestra línea de desenvolvimiento histórica, llegamos al español, identificamos que nace del latín, identificamos que forma parte de una familia que es la familia Romance, que se crea con esos afanes expansionistas, ¿no? A través de la conquista, y nació el español. ¿Listo? Nació del latín. ¿Qué es lo que pasa con el español? Ya cuando nace, digamos, ¿no? Ya cuando, digamos que se desvincula un poquito del latín, se involucra con otras lenguas por diversas circunstancias, pero en ese involucramiento que puede ser porque la zona fue invadida o porque los hablantes del español llegaron a América y conquistaron los territorios, sea por la razón que sea, no importa. La lengua se va a nutrir de todos esos contactos, por la razón que sea. A la lengua no le importa si fue invadida o invadió, no importa. La lengua se nutre. Por eso es que en el español existen diversos llamados préstamos lingüísticos, principalmente del latín, porque el latín es su lengua madre, correcto. Pero también se nutre de los alemanes, y los alemanes dejan palabras en el español, como por ejemplo agasajo, bandera, botín, albergue, ¿no? Arpa, aspa, casta, ropa, espía, tregua, heraldo, guerra, blanco, robar, rueca, sala, entre otros. Entonces vemos cómo hay palabras del alemán que se quedan en el español. ¿A raíz de qué? De contacto. ¿En qué circunstancia, en qué forma? De préstamo lingüístico. ¿Quiénes son los germanos? Los conocidos para nosotros como los alemanes. Los alemanes son el pueblo llamado germánico. Por eso las palabras que se adhieren al español se les denomina germanismo. Influencia también grande es de los árabes, porque los árabes invadieron la península cerca de 700 años, pues 700, no es poco, 700 años. Y entonces ese contacto produjo que quedaran muchas palabras del árabe en el español. Aquí algunas, ¿no? Como aceite, alcachofa, arroz, albahaca, algodón, espinaca, alcaide, limón, naranja, zanahoria, tamarindo, jarabe, talco, almanaque, taza, almohada. Y hay muchas palabras que empiezan con una cierta secuencia que es almohada, alfalfa, ¿no? Azulejo, ¿no? Esta denominación árabe empieza mucho con al. No todas las palabras, obviamente, pero gran mayoría con ese al, entre otros, ¿no? Entre otros. Y cuando llega a América,
¿no? Se nutre ¿de qué? De todas las lenguas que habitaban en este nuevo mundo. Quechua, aymara, nahual, taíno, nanti, ¿no? Ayánica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay una denominación específica para cada una de las lenguas de la Amazonía, ni cada una de las lenguas de los Andes, etcétera, aunque a veces le dicen ciertas denominaciones, pero se van a considerar básicamente americanismos. Entonces, cualquier palabra que se haya adherido al español, ¿no? Que sea originaria de América, se le va a llamar americanismo. Toda América, de Centroamérica, de Norteamérica, de Sudamérica, palabras originarias, de lenguas originarias de América, se van a llamar americanismos. Así van a ser los préstamos lingüísticos, ¿ok? Ahora, digamos que de todas esas posibilidades, para nosotros quizá sería más fácil identificar los americanismos. ¿Por qué? ¿Por qué sería más fácil para nosotros identificar los americanismos? Porque son productos que nosotros tenemos. Si por ejemplo nos dicen oyuco, ¿uno pensará que es del francés el oyuco? No. ¿Pensará que es del portugués el oyuco? No. Es un producto originario de América. Ah, entonces, ¿qué cosa es? Americanismo. Si preguntamos la palta, por ejemplo, ¿de dónde es? Tradicionalmente se denomina aguacate y es como de Centroamérica. Ah, entonces, ¿qué va a ser? Americanismo, porque es una palabra propia de una lengua originaria de América y por lo tanto es un americanismo. El maíz de Centroamérica, americanismo. La quinoa, americanismo. Y tienen familia, pues, ¿no? La quinoa viene con la kiwicha, la cañigua, todo eso ¿qué es? Americanismo. Si me dicen maíz y me dicen que el maíz es un americanismo, ¿qué otros productos hay a partir del maíz similares? No sé, el maíz fresco se le llama choclo, el maíz duro y seco se le llama mote. Entonces, maíz, choclo, mote, ¿qué son? Americanismos. ¿Qué hago con el choclo? Si lo muelo, le pongo pasitas, chancaca, manjar blanco también, humitas. Humita es americanismo. Si al mote, que es duro, lo muelo, le pongo ajicito, le pongo un pedacito de chancho, le pongo una aceituna, ¿qué hago? Tamales. Entonces, estos productos, a raíz de estos elementos originarios, también se van a considerar americanismos. ¿Se dan cuenta? El tomate, que es de Centroamérica, ¿no? Y la papa, sin duda, que dicen que salvó al mundo de la hambruna. Se hicieron unos estudios para identificar de dónde es originaria la papa, ¿no? Dónde nace la papa como tal. Y se determinó que, según estos estudios genéticos, ¿no? Que se le aplican a los productos, el origen sería a orillas del lago Titicaca. Entonces podría ser de Perú o podría ser de Bolivia, ¿no? El origen de la papa. Entonces, sin duda, es un producto originario de América y por lo tanto sería un americanismo. Entonces, quizá para nosotros que vivimos en América, identificar los americanismos sea mucho más fácil, ¿no? Ahora, no todos los productos que conocemos son americanismos, sin duda, no todos, no, no, no. Hay algo que consumimos todos los días que no es un americanismo, por ejemplo, el arroz. El arroz fue traído por los españoles y fue llevado a su vez por los árabes. Entonces es de origen, la palabra es de origen árabe. El café que usted toma todos los días, de pronto para despertar, ¿no? Y salir a hacer sus cosas, trabajar, estudiar. El café fue llevado por los árabes a la península. Entonces es una palabra árabe. Algunos se disputan el origen, que es turco, pero si nos remontamos a la palabra lingüística, al signo lingüístico, fueron los árabes quienes nos llevaron. ¿Se da cuenta? Entonces van a haber algunas palabras que van a ser más fáciles de identificar y hay otras que de repente nos van a costar un poquito más. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que ver por aquí? Ya, vamos a ver un par de prácticas y con eso terminamos. Déjenme ver hasta qué terminó nuestra clase, por Dios. Ya nos pasamos, no creo.
Déjenme ver un ratito. Vamos a ver esto que lo tenemos. Bueno, ya, todavía tenemos unos 10 minutitos. 46, 59, 46, ya, está bien. A ver, vamos a revisar entonces las dos prácticas y con eso acabamos. Ya, entonces voy a dejar de compartir un ratitito y voy a preparar las dos prácticas que están aquí para que podamos resolverlo juntos. ¿Ya? Básicamente es información que debemos conocer, ¿no? O sea, que de forma general, ¿no? Que debemos más o menos tener en cuenta. Así es que no se angustien mucho, no podemos conocer todas las palabras, pero si usted tiene una duda, puede entrar a la RAE y en la RAE se muestra muchas veces el origen, ¿no? Entonces usted coloca en la RAE, en el buscador, en el diccionario la palabra, y ahí dice palabra originaria de, y muestra el país. Y en algunos casos dice de origen griego, en algunos casos dice de origen latino, en algunos casos dice palabra que se utiliza en América, ¿no? Americanismo. Entonces, en el diccionario de la RAE existe la mayor cantidad de información para poder salir de dudas en una circunstancia específica. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces nuestra práctica número 3, que está acá y dice, las lenguas que ingresaron sucesivamente a la península ibérica fueron las siguientes. Vamos a ver cuáles son. Y desde el punto de vista histórico, la lengua española, vamos a ver eso. Vamos a revisar aquí. Compartir. Esa partecita me falta. Bueno, ya está. Así, listo. Parto nuevamente. Ya está. Acá. Un minutito, revíselo y resolvemos nuestra práctica 3, nuestra práctica 4 y con eso terminamos. ¿Ya? Ya estamos. A ver, vamos a revisarlo juntos, ¿ya? Dice ahí, las lenguas que ingresaron sucesivamente a la península ibérica fueron las siguientes. Si nos dicen las lenguas que ingresaron sucesivamente, hay que tener en cuenta algo, que habían unas que ya existían, ¿cierto? Y cuando hablamos de la península, recordemos que estas lenguas prerromanas, prelatinas, son aquellas que ya existían en la zona peninsular. O sea, el vasco, el griego, el celta, el íbero, el tartesio, el púnico fenicio, esas ya existían. La pregunta aquí es, las lenguas que ingresaron, ¿eh? Que ingresaron a la península. Entonces no son las que ya existían, sino son las que ingresaron. ¿Se dan cuenta? Las que ingresaron. Vamos a ir tachando algunas. Por ejemplo, el íbero y el vasco no pueden ser porque esas ya existían en la península. No son las que ingresaron. El griego y el fenicio no pueden ser porque esas ya existían en la península. Son lenguas prerromanas, prelatinas. Ya existían ahí. A mí me preguntan por las lenguas que ingresaron a la península, no las originarias, sino las que ingresaron. ¿Se dan cuenta? El latín ingresó, ya. El alemán ingresó, sí.
El árabe ingresó también. Esta sería nuestra alternativa correcta. Vamos a ver las otras. Griego, vasco, celta. Falso. Estas lenguas ya existían en la zona peninsular. ¿Se dan cuenta? El fenicio, el árabe y el íbero. Falso, porque el fenicio y el íbero ya existían en la zona peninsular. ¿Sí? Entonces, cuando me preguntan las lenguas que ingresaron, vamos a ponerle negro para no confundirnos, se refieren a las que llegaron y en ese caso sería el latín, el alemán y el árabe. ¿Listo? Desde el punto de vista histórico, dice la lengua española. ¿Qué podemos decir de la lengua española? ¿Cuál podría ser nuestra alternativa correcta ahí? Si vamos identificando alternativa por alternativa, y dice acá, ¿se originó a partir de la lengua germánica? No. ¿Se originó a partir del alemán? No. Falso. ¿No recibió préstamos lingüísticos de celta? Falso. El celta y el griego otorgaron préstamos lingüísticos por contacto al latín y por lo tanto al español y a todas las lenguas de la familia romance. Entonces, eso es sumamente falso. Se expandió a partir del antiguo pueblo de Castilla. Ah, ya sí, eso sí, porque siempre nos han dicho que el castellano viene del pueblo de Castilla y es de ahí que se expande. Se expandió inicialmente la península itálica. Falso, falso. Ingresó el continente americano en el siglo XVI. Falso, cierto. ¿Ya está? Alternativa C sería nuestra respuesta aquí también. Y por último, vamos a ver esta pequeña práctica de acá también, que nos pide identificar arabismos y que nos pide identificar verdadero o falso. Uy, aquí ya lo había anotado. Vamos a borrarlo para poder recordar igualmente. Ya. Bueno, lo podría dejar, igual lo explicamos. Ya está. ¿Dónde encontramos arabismos? A ver, un minutito para que vean ahí cuál podrían ser los arabismos. ¿Dónde encontramos arabismos? ¿Ya estamos? A ver, vamos a ver aquí. Dice, identifica la opción donde las palabras subrayadas constituyen arabismos de la lengua española. Dentro de los arabismos vamos a encontrar la palabra aceituna. Aceituna es una palabra que introdujeron los árabes en la zona peninsular y llegó hasta nuestros tiempos. Toronja, familia de la naranja también es arabismo. Los cítricos, originalmente la técnica para hacer el ceviche es una técnica árabe. Quizá ellos lo hayan copiado de algún otro lado en sus viajes, pero para nosotros es una técnica de origen árabe. Uno piensa que el ceviche se nos ocurrió a nosotros y somos los creadores del ceviche. En realidad, no. ¿Por qué? Porque los árabes tenían la costumbre de utilizar los zumos cítricos para macerar las carnes y luego consumirlas. Esa era una técnica, solo que eran más horas de maceración
y eran elementos cítricos no tan fuertes como el limón, por eso necesitaba mayor cantidad de tiempo. Pero esa técnica de colocar cítrico a una carne para que se cueza y poder consumirlo es una técnica árabe que llegó a la península y que fue traída por los españoles, ¿no? La diferencia nuestra es de que se aplica a carnes de pescado. La diferencia nuestra es que tenemos el cítrico que viene a ser en este caso el limón, ¿no? Que fue traído, pero en estas tierras adquirió una diferencia, ¿no? Entonces, ceviche como tal, peruano, correcto. Pero la técnica es árabe y los cítricos que llegaron con los árabes. Entonces tenemos ahí aceitunas, toronjas, ¿no? Naranjas también. Encontramos también, vamos a ver ahí, alforja también, alforja, jinete, origen que vamos a tener ahí, de origen árabe. Y las otras palabras, pues no, chocolate y alpaca son americanismos, albergue es germanismo y pan, panecillos es latinismo, así es que nos quedaremos con 1 y con 3, que sería la alternativa D. ¿Ok? Y acá en verdadero y falso, que bueno, ya estaba colocado, dice, el uso de doble posesivo se da en algunos enunciados, y es cierto, características del español amazónico va a ser que utilicemos el doble posesivo, que involucra cuando dicen, en vez de decir la casa de Pedro, dice su casa de Pedro. En vez de decir es mío, hay redundancia y dicen es, es mío de mí, ¿no? Entonces, este doble posesivo que se utiliza es de una variedad del castellano de tipo amazónico, porque las lenguas amazónicas tienen esta tendencia a utilizar mucho los posesivos y el doble posesivo. Entonces, hay una influencia con estas lenguas amazónicas. ¿Se presenta yeísmo en todo el territorio? Falso, no en todo el territorio. Se alternan vocales IU con medias EO, falso. En realidad la alternancia que hay es EI con OU. Esta es la alternancia. La fricativa alveolar S se pronuncia como una J suave, ¿no? El pisco, pisco. ¿Mm? En la zona de selva no, eso principalmente se va a dar en la zona de sierra, ¿no? Entonces, este proceso sí se da, ¿no? Cambiar la fricativa alveolar, la S, se pronuncia como una J suave, sí se da, pero en la zona de sierra. Y aquí me están preguntando si se da en la parte de la Amazonía. En ese sentido, no es verdadero. ¿Listo? Y por último, antes de irnos, hay una diapositiva más que está por aquí, que tiene que ver con las características del español de Perú. Vamos a agrandarle un poquitito más. ¿Ok? Y estas van a ser características del español de Perú, ¿no? El dialecto del castellano de Perú, que se establece en costa, en la Amazonía y en los Andes, tiene ciertas características, como por ejemplo la elisión de consonantes. En vez de decir pescado, decimos pescado. Elisión de consonantes en posición de 2 vocales, intervocálica, pescado. El yeísmo que se da mucho en la costa, en la costa. En vez de decir mantequilla, decimos mantequilla, con Y, de yoyo. Porque en zona de sierra se utiliza mucho la ya. En la zona sur también se utiliza mucho la ya, ¿no? Pero en la costa se utiliza la Y. Entonces es característica de la variedad de Perú, específicamente en la costa. Aspiración de la S como una gota suave, pisco se da en costa también. Alteración de género en costa. Ellas están cansados,
¿no? Debería ser cansadas, pero esta alteración de género se da. Alternancia de las consonantes, la F, la J, podemos tener fideos y decimos juidios. En vez de utilizar la F, utilizamos la fricativa velar, juidios, juidios. Problemas de leísmo, loísmo, sin duda. En vez de decir la vi llegar por haber visto a María, la vi llegar, decimos le vi llegar. En vez de decir por ver a Pedro, no sé, lo vi llegar, utilizamos le vi llegar. Entonces, un uso indebido del le nos da leísmo. ¿Ok? Y también, caso contrario, cuando decimos se lo ve bien, pero en realidad debería ser el le, porque funciona como el objeto indirecto. Entonces debería ser un le en vez de un lo. Se la ve bien, se lo ve bien. Problema del loísmo, laísmo. Debería ser le, que es lo adecuado cuando tenemos un objeto indirecto en reemplazo. Doble posesivo, ¿cierto? Era mi meta, pero decía, era mío de mí, era mi meta de mí, ¿no? Utilización de doble posesivo. Tenemos también flexión, derivación de adverbios cuando no debe darse, ¿no? En vez de decir está medio cansado, decimos medios cansados. No se debe dar flexión ni de género ni de número. ¿Mm? Alternancia de vocales, EI o U en fideos, en fidius, por ejemplo, y la abundancia de diminutivos y aumentativos que se utiliza en toda zona, en zona de norte, en zona de sur, en zona de centro. Los diminutivos y los aumentativos se utilizan con mucha frecuencia. ¿Ok? Bien, jóvenes, aquí nos vamos a quedar. Les he colocado aquí sus claves para que cuando tengan un tiempito puedan trabajarlo con calma, desarrollarlo. Si tienen alguna duda, lo vemos la próxima semana. También pueden entrar a su secuencia de, ¿cómo se llama esto? Consulta académica y también poder resolver cualquier otra duda que tengan respecto a las clases que vamos desarrollando o incluso de otra semana o de otro tema que ustedes estén viendo respecto a lengua, claro está. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar jóvenes hasta ahí. Voy a tomar una imagen para poder guardar. Vamos a dejarla aquí en María de Castellano. Semana número 2, que es lo que estamos. Voy a prender un ratito mi cámara para tomar una imagen, colocarlo en, ya está, listo, así. Muy bien, jóvenes, que sigan teniendo bonita tarde, los dejo para que puedan tomar su break y luego continuar con sus clases. Y ya nos vemos la próxima semana, cuídense mucho. La próxima semana empezamos la parte de gramática y vamos a empezar con la parte de fonología, que suele ser un poco pesadita a veces, pero en realidad no es muy compleja. Así es lo que vamos a ir trabajando a partir de la siguiente semana. La parte de gramática iniciando con la fonología. ¿Ok? Hasta luego, mis, cuídese. Gracias, jóvenes. Nos vemos. Un abrazo. Buen día, mis. Muchas gracias. Nos Hasta luego, vemos. profesora. Buen día. Cuídense mucho. Gracias a ustedes, Hasta luego, jóvenes. profesora. Muchas gracias. Hasta luego, mis. Gracias a ustedes, jóvenes. Nos vemos. Que sigan teniendo bonita tarde. Un abrazo.